Alimentación y Salud y el Cuerpo Académico de Biotecnología y Bioingeniería. En esta ocasión vamos a iniciar con nuestro cuerpo académico de Biotecnología y Bioingeniería y nos va a representar en esta ocasión la maestra en Ciencias Mariana Martín López, quien está realizando sus estudios de doctorado bajo la dirección del doctor Rafael Rojas y de la doctora Diana Cabañas. Así que le cedemos la palabra, Mariana. Bienvenida. Hola, buenos días. Ok, les voy a hablar un poco sobre el proyecto denominado Implementación del Programa de Acción Estratégico del Gran Ecosistema Marino del Golfo de México. Este es el proyecto de donde se emana el trabajo de investigación que les voy a presentar a continuación. Nada más es como para dar un contexto general, ¿no? Bueno, el nombre del proyecto de la tesis doctoral es Estructura del microbioma bacteriano en los sedimentos de 3 sitios de manglar con diferentes estados de conservación en el Golfo de México. Con los asesores, la doctora Dulce, como ya lo mencionaron, y el doctor Rafa. Bueno, primero les voy a hablar un poco acerca del Golfo de México. El Golfo de México es un mar semicerrado que por sus características particulares alberga muchísimas actividades antropogénicas y debido precisamente a las características de los ecosistemas que podemos encontrar en él. Podemos ver diferentes tipos de escenarios ecosistémicos como pueden ser las dunas costeras, los pastos marinos y los manglares. Todos ellos con una característica muy importante, su alta eficiencia en la captura y secuestro de carbono. A este carbono que es almacenado en estos ecosistemas se le denomina carbono azul y ese va a ser el protagonista casi de todo el proyecto. Esta alta eficiencia para almacenar, secuestrar el carbono y mantenerlo estable en la biomasa y en los suelos ha sido cuantificada y podemos observar que desde hace varios años se ha determinado que los suelos son las matrices en donde el carbono se almacena en mayor cantidad, en mayor volumen. Basados en esto, pues tenemos que observar un poco cómo funcionan los ecosistemas de los manglares. Bueno, en esta lámina podemos observar cómo a través de la fotosíntesis los árboles de manglar logran capturar el CO2 del ambiente. Este CO2 los manglares lo transforman en biomasa, en hojas, tallos, etc. Y debido a la defoliación de los manglares, esta materia orgánica empieza a caer al suelo o al sedimento de los manglares y es donde los microorganismos entonces empiezan a tomar un papel protagónico al momento de descomponer toda esa materia orgánica. Esa materia orgánica es transformada y se puede encontrar en el suelo en carbono orgánico particulado, en carbono orgánico disuelto, carbono inorgánico disuelto, orgánico e inorgánico, perdón. Pero también se puede encontrar a manera de minerales como arcillas, etc. Cuando hay una interrupción principalmente en los flujos de agua en los manglares, sucede una degradación del ecosistema. Esa es la causa principal hasta ahorita de la muerte de los manglares. Sin embargo, recientemente se ha observado que las modificaciones en el hidroperiodo también pueden modificar, afectar y degradar ecosistemas de manglares. Cuando sucede eso, esta capacidad que tienen estos ecosistemas para poder almacenar y mantener estable este carbono se pierde
y se empieza a liberar gases de efecto invernadero, CO2, metano y óxidos nitrosos. Todo esto pues, puede afectar precisamente el cambio climático debido a la gran cantidad de almacenamiento que tienen estos ecosistemas. Solamente en el Golfo de México podemos encontrar una extensión de aproximadamente 400,000 hectáreas de manglares que logran capturar hasta 7.2 millones de toneladas anuales de CO2, que son más o menos 3, 4 veces más que los bosques terrestres. Entonces, la liberación de esa cantidad de carbono puede significar algo muy importante en el cambio climático. Bueno, esta acción de los microorganismos para poder descomponer y mantener estable la materia orgánica en el suelo ha sido estudiada ya por varios años con enfoques muy amplios. O sea, podemos observar trabajos que comparan el comportamiento de comunidades microbianas en sitios contaminados o afectados por acción del hombre, como lo podrían ser cambios de uso de suelo, interrupción de los flujos, como ya les había dicho. También se compara la ubicación geográfica y cómo van cambiando las comunidades microbianas. También han hecho cronosecuencias de sitios restaurados, o sea, cómo un sitio afectado al momento de ser restaurado, cómo va cambiando el microbioma. Comunidades asociadas a diferentes especies de manglar, porque también ese es otro elemento importante, dependiendo de la especie de manglar, pues se pueden modificar las interacciones entre las raíces y los microorganismos para la absorción de nutrientes, entonces también puede afectar las comunidades microbianas, los genes que expresan resistencia a metales pesados, y para esta también nos hemos encontrado para otro tipo de contaminantes, la temporalidad asociada a las comunidades microbianas y la defoliación y degradación de la materia orgánica asociada a estas comunidades microbianas. Pero bueno, nosotros, nuestro interés es saber cómo los microorganismos capturan, secuestran y almacenan y mantienen estable ese carbono en el suelo. Hasta ahora se sabe que hay muchísimas variables que pueden modificar, afectar o alterar las comunidades microbianas y por lo tanto las funciones que hacen que el carbono quede almacenado de manera estable en el suelo. Algunas de las variables que se miden son el pH, la temperatura, el oxígeno disuelto, la salinidad, el potencial de oxidorreducción, pero también otros efectos como los ciclos de marea, la disponibilidad de la luz, disponibilidad de nutrientes, especies de manglar, como ya les había dicho, y nuevamente el hidroperiodo. El hidroperiodo está siendo ahorita un punto importante para la investigación en el grupo de trabajo del Gran Ecosistema Marino del Golfo de México, porque se están restaurando manglares, pero no se están teniendo los resultados de crecimiento que normalmente se tendrían en otros tiempos, digamos. Entonces, esta modificación del hidroperiodo, pues también las tenemos que considerar. Hasta ahora, ¿qué sabemos sobre esta captura de los microorganismos del carbono en el suelo? Ay, perdón, me estoy yendo para arriba. Ahí está. Me voy a permitir presentar 3 estudios muy generales, básicos, para que nos dan la pauta para poder terminar de entender esto y qué es lo que hace falta de investigación, ¿no? En este estudio, en el 2022, se compara, o se presenta más bien un modelo en donde se menciona que en ambientes con presencia de contaminantes pueden presentar mayor diversidad o composición microbiana comparada con ambientes saludables. ¿Cómo podría ser eso? Nosotros en las observaciones de campo que hemos hecho, hemos visto manglares aparentemente saludables, pero con presencia visible de contaminantes. Ese es un
al menos una muestra que tomamos varias muestras que tomamos en un sitio, en Tampamachoco, que está justamente al lado de una planta termoeléctrica. Cuando retiramos la muestra del manglar, nosotros lo consideramos como un manglar saludable, pero al momento de retirar la muestra del suelo, vimos que el sedimento en la parte más profunda estaba visiblemente contaminada con hidrocarburos. Entonces, pues ahí también podemos notar la resistencia de estos árboles ante diferentes contaminantes, ¿no? Mencionando también una familia, las protobacterias, que se han reportado tanto en manglares saludables como en manglares afectados. Otro estudio presentado en el 2018, se caracteriza el sitio de esta forma, con un ambiente rico en carbono, rico en azufre, pero con nitrógeno limitado. En este estudio, al final, ellos lograron generar un modelo que pueda representar el metabolismo del nitrógeno, el azufre y el carbono a través del metano. Esto es algo muy innovador y algo que no se sabía hasta estos días, o sea, tomando los niveles de metano como un indicador de la salud del ecosistema. Precisamente, bueno, ya hablamos aquí del azufre y principalmente nuestro interés en poder investigar un poco más sobre cómo el azufre va modificando la forma en la que se encuentran los sedimentos de los manglares, se debe precisamente a algo de esto, ¿no? En este estudio también presentan un perfil de los cambios de las formas del azufre en la profundidad del sedimento. Se encontró que se decrece la abundancia de los genes relacionados con la oxidación del azufre y aumenta la abundancia de los genes relacionados con la reducción del azufre, con presencia de pseudomonas, streptomyces y Thermococcus. Y aquí, nuevamente, se encuentra algo que no se había visto antes en la literatura, de acuerdo con los autores, que es la presencia de los Thermococcus como un papel en la gestión, digamos, de los mecanismos para favorecer la asimilación de las diferentes formas de azufre, tanto en el metabolismo del azufre inorgánico como en el azufre orgánico. El papel del azufre, sobre todo en las restauraciones de los manglares, se ha visto que tiene un efecto bastante curioso, por así decirlo. Perdonen la palabra dominguera, pero nos comentan el equipo de restauración de manglar que este efecto de la generación de azufre en la muerte de un manglar de manera primaria puede resultar como un efecto dominó en los manglares circundantes. ¿Qué quiere decir? Que el azufre que esté presente de manera disuelta en el agua intersticial puede generar un efecto negativo en los manglares saludables que están alrededor. Entonces, bueno, continuando con la presentación, me atrevo a leer esta frase que me encontré en la literatura que me llamó mucho la atención, que dice: el microbioma subterráneo del carbono es un sistema complejo cuyas dinámicas aún no se comprenden completamente. Si se descifrara, ampliaría nuestra comprensión de los ciclos biogeoquímicos globales y otros servicios ecosistémicos proporcionados por los ecosistemas costeros de carbono azul. ¿Qué quiere decir? Que todavía nos falta mucho por conocer de esta dinámica de los microorganismos en el suelo, en los sedimentos de los manglares. Y bueno, ¿cuál sería la aportación del proyecto?
Nosotros planteamos esta hipótesis: la estructura del microbioma bacteriano en los sedimentos de los manglares del Golfo de México varía de acuerdo con el estado de conservación del ecosistema, mostrando una mayor diversidad y funcionalidad en zonas de manglares conservadas en comparación con aquellas que se encuentran degradadas, con los siguientes objetivos. El general es analizar la relación entre la estructura y funcionalidad del microbioma bacteriano y el estado de conservación de los sedimentos de los manglares en el gran ecosistema marino del Golfo de México. Con los específicos. Primero, determinar el grado de conservación de los manglares usando sistemas de información geográfica y una caracterización físico-química. Determinar la estructura poblacional a través de 16S y luego determinar el microbioma a través de la secuenciación del genoma completo mediante la secuenciación de próxima generación y analizar los genes asociados a los ciclos de carbono, azufre y nitrógeno en todas esas condiciones. Aquí el esquema general del proyecto, basados en el muestreo, haremos la extracción de ADN, la caracterización. Después de la secuenciación de 16S, los resultados nos van a decir pues cuáles son las muestras que valen la pena hacer una secuenciación de nueva generación para hacer el análisis informático y correlacionar todas nuestras variables. Los sitios seleccionados o los sitios que potencialmente vamos a trabajar son Sabancuy en Campeche, Isla Arena también en Campeche y Río Lagartos. La caracterización de la zona va a ser a través de imágenes de dron y utilizando software para el análisis de datos geográficos para obtener los índices de vegetación. En ese sentido, podríamos tener índices de vegetación para que describan manglares saludables, manglares que tengan, manglares saludables, manglares que estén en transición, en proceso de muerte, y manglares muertos, con una vegetación básicamente nula. En cuanto al muestreo, pues vamos a tener zonas conservadas, degradadas y de transición, y el número de muestras pues va a depender mucho de la extensión del área que vayamos a abarcar. Tomaremos en cada punto 3 muestras que representarán las réplicas y obtendremos diferentes estratos dependiendo de la profundidad que nosotros obtengamos, pero más o menos creemos que podemos tomar hasta 50 centímetros de profundidad. Tendremos la muestra compuesta, entonces tendríamos muestras para zonas degradadas, para zonas de transición y zonas conservadas para los 3 sitios. En la secuenciación del 16S, teniendo los diferentes estratos, pues correlacionaremos los resultados de la diversidad microbiana con todas las variables de temporalidad, ubicación, diversidad, características del sitio, etc. Van a ser muchas muestras, muchísimas muestras, entonces hacer el genoma completo de todas las muestras, pues van a dejar en la ruina al doctor Rafa y a la doctora Cabañas. Entonces, pues con los resultados del 16S, pues creemos obtener resultados interesantes y para esos haremos el genoma completo. Y pues obtendremos, o podríamos reconstruir con esa información los ciclos de carbono, azufre y nitrógeno para las 3 zonas identificadas. Ahorita les voy a mostrar una galería de fotos de más o menos cómo intervenimos en cada sitio. Este es Sabancuy, recuerdan, está en Campeche, está en la laguna de Términos, casi llegando a Ciudad del Carmen. Y como podemos observar, hay un montón de manchones blancos. Todos estos manchones son sitios degradados o sitios muertos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros navegamos por el estero y vamos explorando estos sitios. Lo que nos interesa es que podamos acceder a los sitios y que podamos tomar la muestra.
y sobre todo que nos puedan llevar, porque si no nos... ¿Dos minutos? Ok, me apuro. Esta es otra vista y aquí podemos ver claramente cómo una cronosecuencia, gracias a las imágenes de Google Earth, como vemos que de un manglar muy saludable en el 2005 pasamos a una degradación bastante severa. Esta es más o menos así se caracteriza un sitio con los sistemas de información geográfica, se calcula la extensión, la distancia y para la elección se tiene que establecer que tengamos acceso por el estero o por carretera, que no sea un sitio que esté intervenido para restauración, que haya conocimiento del área y que haya una preocupación por la población para poder estudiar esos manglares degradados. Bueno, finalizo con mencionar que es un proyecto en donde están involucradas muchas instituciones y agradezco al proyecto y al CONACYT por las facilidades y muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Tenemos tiempo para un par de preguntas, si alguien quiere hacer. Sí. Hola Mariana, muy interesante tu presentación. ¿Qué consideras una muestra interesante? Cuando nosotros hagamos 16S, pues vamos a tener la información de los microorganismos que estén presentes en las diferentes muestras, ¿no? En realidad, lo que nos va a dar la respuesta de una muestra interesante va a ser la correlación con los resultados de las caracterizaciones, de la caracterización físico-química y con las otras variables. Eso todavía no lo hemos definido, pero lo que se ha observado en la literatura es más, sí, riqueza y abundancia. Mariana, primero pues felicitarte por tu presentación y segundo, tengo dos preguntas para hacer. Vas a hacer comparaciones y para estas, sobre todo en los 16S, y para esto es muy importante el número de réplicas. Entonces, esa es la primera pregunta, ¿cuántas réplicas vas a utilizar? Porque si son tantos sitios y la profundidad, van a ser muchísimas muestras. Esa es la pregunta. Y la segunda pregunta es, más allá del presupuesto, ¿por qué hacer shotgun en lugar de un transcriptomas? Porque shotgun tendrías un panorama hipotético de lo que pudiera estar pasando, pero realmente puede ser o no la realidad de lo que se está presentando. He visto algunos estudios que trabajan con manglares, perdón, y han trabajado con transcriptómica en lugar de el shotgun metagenomics. Ok, la primera pregunta con respecto al número de muestras, pues estamos considerando al menos tener en cada punto, dependiendo del número de muestras que se tiene que calcular dependiendo de la extensión del área. En cada sitio la extensión puede ser diferente, puede variar. Entonces, en cada punto, una vez que se determine el número de muestras, en cada punto pensamos tomar 3 muestras que serían una réplica para hacer una muestra compuesta. Ya hice mi cálculo aproximado y sí son un montón. Va a ser mucho trabajo para extraer ADN y muchísima información que obtengamos. Pero bueno, nada que un análisis bioinformático no resuelva. Y en cuanto a la metatranscriptoma, tengo que responder que pues en este momento estamos en una etapa inicial del proyecto. Entonces, como una exploración inicial podría ser válido esto. Sí, definitivamente estoy de acuerdo con usted. O sea, no vamos a saber
en realidad cuáles son los genes que se están expresando en ese momento si hacemos el genoma completo. Estoy de acuerdo, pero puede ser un primer paso, ya si alguien se anima a hacer su estudio de doctorado con el doctor Rafa después, posiblemente podamos hacer metatranscriptoma, además de que el esfuerzo logístico para mover las muestras en ese momento hacia el laboratorio podría ser un poco complicado. Sí lo evaluamos, pero preferimos hacer en un principio shotgun. Gracias. Bueno, pues no nos resta más que agradecerle a Mariana por su presentación. Aplauso, por favor. Y continuamos con el programa. Cedo el micrófono al doctor Eduardo Castaño. Muy bien. Gracias. Bueno, pues continuando con las presentaciones, ahora por parte del Cuerpo Académico de Desarrollo Alimentario, pues me toca presentar a la doctora Mariel Sinaí Garrido Balam. La doctora pues es licenciada en Nutrición Clínica, Deportiva y Estética, tiene una maestría en Ciencias Químicas y Bioquímicas por parte del PICQB y es doctora en Ciencias en Recursos Naturales y Tropicales, egresada del posgrado en Ciencias Agropecuarias y Manejo de Recursos Naturales y Tropicales de la UADY. Es especialista en soporte nutricional artificial y computación aplicada a la nutrición en pacientes con síndromes metabólicos como diabetes, hipertensión, resistencia a la insulina, obesidad, entre otros. Nefropatías, hepatopatías y cáncer. Sus principales líneas de investigación se enmarcan en temas con enfoques multidisciplinarios en alimentos con bioactividad y caracterización bioquímica, estructural y nutrimental de recursos naturales como alimentos y plantas. La producción científica pues ya incluye algunos artículos en revistas arbitradas, indexadas, nacionales e internacionales, congresos igualmente nacionales e internacionales, y ha sido postulada al Premio de Tesis Yucatán en el área de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias de nivel doctorado del año 2023-2024. Además, es atleta de alto rendimiento a nivel internacional como representante de México. Ha tenido participaciones en eventos internacionales en la categoría de figura fitness, novata y máster, subcampeona panamericana 2024 en la categoría Body Woman Fitness Master y medallista de bronce en la Copa Diamante Internacional en la categoría Body Woman Fitness Master Internacional. Preparadora de atletas sanos, patológicos, con comorbilidades de fisicoculturismo y fitness de diferentes categorías, nutrióloga de atletas de alto rendimiento en disciplinas de contacto y fuerzas del estado de Yucatán y además colaboradora y del cuerpo académico, ¿verdad?, de desarrollo alimentario. Y bueno, pues sin más preámbulo con este currículum tan extenso, bueno, vamos a presentar esta presentación, y pues adelante, Mariel, buenos días. Hola, hola, buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Quise presentarles este tema que es muy importante porque hemos estado analizando las tasas de estrés laboral no solo en las universidades, sino en empresas, en las escuelas. Y en este momento me gustaría hablarles un poquito de la reducción del estrés laboral y control de corticoides con inmunomoduladores específicos. ¿Alguien de aquí sabe qué es un inmunomodulador? ¿O han escuchado hablar de algún estudio? ¿Sí? Muy bien. Bueno, todos estamos constituidos de células, de sistemas, de órganos, pero el sistema inmunológico tiene órganos especializados que son súper importantes para combatir ciertas enfermedades, ¿sí? A ver, ¿cómo qué enfermedades creen ustedes que causan actualmente y son letales? La diabetes, hipertensión,
la obesidad, y hay uno muy importante que tiene muchísimos estudios, pero todavía no hemos buscado. El estrés es una causa, el cáncer. El cáncer, hasta ahora, hasta el momento, nadie ha dado resultados de cuál es la etiología, el origen exacto de que una persona presente cáncer, ¿sí? Porque pueden ser varios factores. Sin embargo, el estrés, ¿qué es lo que hace o cómo funciona? Bueno, el sistema inmunitario, ya sabemos o ya les dije que es parte de nuestro organismo. Es un sistema que se encarga de actuar como barrera. ¿Qué significa actuar como barrera? Impide que entren virus, hongos, bacterias, que algo ataque, algo extraño ataque nuestro organismo. Entonces el sistema inmunológico comienza a trabajar y evitar que esas alteraciones fuera de nuestro organismo alteren nuestros sistemas. Uno de esos del que les vengo a hablar es el estrés. ¿Quién de aquí nunca en su vida se ha estresado? Nadie. Aquí todos están felices, todos somos felices. Así como felices, felices. Muy bien. A ver, ¿alguna vez alguien se ha estresado porque no subió un proyecto? ¿O porque no revisó exámenes en el momento que debería de revisar? ¿O no hizo sus planeaciones de clases, de actividades? Bueno, existen muchos motivos por los cuales nosotros podemos causarnos el estrés. Sin embargo, el estrés son reacciones espontáneas y transitorias de defensa. El estrés es algo muy natural. Cualquiera se puede estresar por cualquier situación. ¿Por qué? Porque nosotros respondemos a ciertos estímulos nerviosos, visuales, sensitivos, que hacen que nuestro organismo tenga una respuesta. Pero, ¿qué sucede cuando ese estrés es crónico? Yo me puedo estresar por un examen, por no haber hecho un proyecto, o porque sé que voy a ir al médico o me van a operar, pero son situaciones pequeñas. En el campo laboral, el estrés se puede dar por diferentes factores. Uno de esos es falta de control de lo que tienes que hacer. Bueno, tenía que subir estas calificaciones al sistema y ya se subió. Algunas expectativas, bueno, no es lo que yo necesito tener, no son los artículos que me solicita CONACYT para seguir siendo SNI. Te puedes estresar por eso o porque no te apoyan, no tengo recursos económicos para poder comprar materia prima para hacer estos análisis, o no te estás adaptando. Bueno, existen muchísimos factores por los cuales tú te vas a estresar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el estrés actúa de una manera muy, muy singular, muy importante, donde interviene la parte del sistema nervioso central. Hay un órgano que se llama hipófisis. Esta hipófisis es estimulada por los sentidos del estrés. Cuando tú sientes algo, se comienza a producir una hormona que se le llama la hormona adrenocorticótropa. Esta hormona, ¿qué es lo que hace? Va a estimular las glándulas que se encuentran sobre los riñones, que son las glándulas suprarrenales, y liberan un producto llamado cortisol. Este cortisol es el causante de muchas cosas. Una de ellas es que no como mucho y estoy subiendo de peso. ¿A quién le ha pasado eso? Que está estresado, dice estoy subiendo de peso o estoy bajando mucho de peso. Bueno, el cortisol juega un papel muy importante. Entonces, comienza a involucrarse otro sistema que es el sistema simpático. Aquí en el sistema simpático, ¿qué es lo que sucede? Comienza a controlar un nervio que se llama los nervios esplénicos. Y estos nervios esplénicos llegan a la parte de la médula suprarrenal
y esta médula suprarrenal puede liberar igual adrenalina. En momentos de estrés, liberas cortisol y liberas adrenalina, porque tienes miedo de que va a suceder algo o porque está pasando algo que tú no puedes resolver. Ese es el sistema continuo que maneja el estrés. Liberación de adrenalina y cortisol. Pero, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta que estamos estresados? Si nosotros nos estresamos de una manera crónica, eso ya no está bien. Quiere decir que ya estamos descontrolados. Es como, por ejemplo, como la depresión. Te puedes deprimir un momento, o porque te dejó el novio, o porque tuviste algún problema. Pero cuando llevas a una depresión profunda por largo tiempo, todos tus sistemas se comienzan a alterar. Lo mismo sucede con el estrés. ¿Cuándo ustedes pueden detectar que tienen estrés crónico? Aquí en esa figurita podemos ver cuando tenemos insomnio, cuando no puedes dormir por más de 4 horas. Primer punto. Con 3 puntos que tengan de eso es que saben que están estresados. Segundo punto, deterioro cognitivo. Ay, se me olvidó, ¿dónde dejé las llaves de mi carro? Apagué la estufa. ¿Será que compré? ¿Qué iba a comprar? Problemas cardiovasculares. ¿Está subiendo y bajando mi tensión arterial? ¿O me paro, me mareo? ¿Siento arritmia? ¿No puedo respirar? Esa es otra situación. Una causa por la que llegan muchos pacientes a consulta de nutrición conmigo es porque tienen problemas digestivos, están inflamados todo el día, están con gases retenidos o tienen situaciones de estreñimiento, de diarreas. Bueno, también ese es un punto. Disfunción sexual en los hombres o cuando las mujeres tienen una deficiencia de líbido. Dolores articulares, dolores de cabeza, dolores en la espalda, en todos lados. Y resulta ser que alguien se enferma aquí en la universidad, los alumnos, y te contagias rápido. Y dices, no me he curado de esta cuando ya me metí en otra. Bueno, quiere decir que si tú tienes 3 de estos factores, probablemente tengas un grado de estrés crónico. Pero actualmente se están haciendo investigaciones para poder combatir el estrés. Hay gente que te dice, ve al psicólogo, haz ejercicio, distráete, trata de salir del estrés. Pero si ustedes no trabajan, ¿cómo le hacen? ¿Quién les paga? O sea, y más en un ambiente laboral. No puedes salir corriendo de tu trabajo. Tienes que buscar soluciones para poder combatir estos grados de estrés. Actualmente existen compuestos naturales y farmacológicos que se encargan de modular esas respuestas inmunitarias que van a hacer que tu sistema inmune comience a trabajar o a regularse de manera natural. Pero esos inmunomoduladores, ¿cómo funcionan? Cuando nosotros estamos en una situación de estrés, nuestro organismo comienza a presentar esos factores que les acabo de mencionar, que inducen a que el eje del hipotálamo hipoficiario adrenal comiencen a segregar cortisol y por lo tanto, esa liberación de cortisol libera los glucocorticoides. Estos glucocorticoides, ¿qué es lo que hacen? Van a suprimir tus funciones inmunitarias y van a promover una respuesta inflamatoria desregulada. Y es lo que te va a causar para que tú tengas alguna enfermedad. Ejemplo, ya me dijeron, diabetes, colesterol, triglicéridos, cáncer o simplemente hay gente que no sabe qué tiene. Está ante situaciones que hasta ahora no tienen una etiología de su patología. Cuando nosotros nos involucramos en estas situaciones, ¿qué es lo que pasa? Bueno, disminuye la proliferación de las células inmunitarias, que son las que combaten todas esas enfermedades, y se altera la producción de citoquinas.
Estas sustancias, ¿qué es lo que hacen? Van a hacer que aumente la susceptibilidad a infecciones y enfermedades autoinmunológicas, ¿sí? Existen diversos estudios. Si ustedes entran a la red y se ponen a indagar sobre inmunomoduladores, existen muchísimos que se están investigando. Muchos artículos, muchos estudios, proyectos, algunos están en análisis que no se han comprobado si realmente funcionan o no, pero el mundo está tratando de encontrar cuáles son esos sistemas que van a hacer que nuestro organismo trate de funcionar de manera natural, normal, y que cuando estemos ante situaciones de estrés, al consumir un inmunomodulador, tu cuerpo trate de regular la situación, que tú tengas calma. No puedo dormir, bueno, voy a tomar algo que me apoye a dormir, pero la ciencia se ha encargado de tratar de encontrar moduladores, que son sustancias que van a modificar ese sistema, ya sea activando, estimulando o inhibiendo o retrasando ciertas alteraciones que tu propio cuerpo en sí puede causar. Existen 3 tipos de inmunomoduladores que podemos encontrar. Están los procariotos o microbiológicos, los que provienen de origen eucarioto o celular, y la parte de parte farmacológica, sintéticos, que es donde causan aquí los suplementos. Ahora bien, pues ya vimos que los mecanismos de acción es que las células autoinmunes sufren. ¿Qué creen que sufren las células autoinmunológicas cuando tenemos situaciones de estrés? Inflamación. Se van inflamando. Cuando una célula se inflama, las señales que deben de llegar a ciertos órganos dejan de llegar, y eso causa una respuesta. Tu cuerpo dice, no me está llegando tal señal. ¿Qué está pasando? Va a ese órgano y comienza a ver que hay algo que lo está inflamando. ¿Ok? Sin embargo, estos inmunomoduladores hay de 3 tipos. Inmunomoduladores ya dijimos que van a ayudarnos a inhibir o acelerar ciertas respuestas. Ejemplo, hay inmunomoduladores que son los adaptógenos. ¿Cuáles son esos adaptógenos? Son sustancias que podemos encontrar en algunas frutas, verduras, raíces, hojas, en diferentes sustancias que van a actuar de manera singular sobre las células. ¿Alguien ha escuchado hablar de la cúrcuma? Se puso muy de moda. ¿Qué escucharon hablar de la cúrcuma? ¿Sí? Antienvejecimiento. ¿Algo más? También que te ayuda a bajar de peso. Bueno, ese es un ejemplo de ese tipo de inmunomoduladores que son adaptógenos. Bueno, yo les voy a mencionar algunos, como la cúrcuma, que es antiinflamatoria, antioxidante, antiglucemiante, y ha tenido estudios científicos que han valorado realmente que positivamente apoyan al organismo y al sistema inmunológico. El ginseng, ¿alguien ha consumido ginseng? Cuando vamos a comprar nuestras vitaminas, dice, con ginkgo biloba o adicionado con esto, y es cuando tú comienzas a obtener este tipo de inmunomoduladores que van a ayudar a tu organismo. Estos son algunos ejemplos de los adaptógenos: la maca, el rhodiola, el hongo reishi. Tenemos los probióticos, que son los que ayudan a desinflamar la zona central del colon. Existen muchos en el mercado y se ha visto que sí tienen respuesta ante el estrés. Y los fitoquímicos, que son los que te puedes poner como un tipo de calmante o algo tópico que también te va a ayudar a tener una respuesta inmunológica. Otros inmunomoduladores que vienen dentro de los alimentos son todas las vitaminas y minerales que podemos encontrar dentro de nuestra alimentación. Y por último tenemos los suplementos, que son inmunomoduladores.
Ahorita, ¿alguien ha escuchado hablar de la melatonina? Que para que concilies un sueño, el citrato de magnesio, el omega, bueno, pues están dentro de esta gama de inmunomoduladores que igual nos van a ayudar a reducir el estrés, porque el estrés también te puede causar no solo situaciones de problemas gástricos ni neurológicos, también te puede llevar a la muerte, ¿sí? Porque puedes tener ciertos dolores que tú no sabes cuáles son de dónde provienen. Entonces, estos son algunos de esos suplementos que podemos incorporar en nuestra vida diaria, pero no quiere decir que porque los consumas, ya, no voy a sufrir de estrés. No, van a ser un apoyo para que tú puedas llevar a cabo un control de tu estrés, para que puedas dormir mejor, para que tengas mejor digestión, para que sientas menos dolor y que provengan de ingredientes naturales. Bueno, pues eso sería todo. Gracias, gracias. Bueno, pues tenemos espacio para un par de preguntas, quizá. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Sí, Pablo. Buenos días. Buenos días. Hay muchos productos que se encuentran en el mercado de tés, de cúrcuma, jengibre, etcétera. ¿Esos productos están regulados? ¿Realmente contienen lo que dicen tener? Y ¿qué tan buenos son? Muy bien. Sí, allá hay mucha duda. Hay productos que sí están avalados por la FDA, pero también existen productos de multiniveles. No sé si han escuchado hablar de multiniveles, que dicen tener ciertas cantidades de estas sustancias, pero realmente no están reguladas. Estamos en México y en México pues sí se llegan a vender. Incluso llegan productos de China, de otros lugares de exportación y que nosotros como mexicanos compramos por el precio que está abaratado. Siempre que vayan a comprar un suplemento, tienen dos sellos, el TIF y el de la FDA y el ISO. Tienen que ustedes ver esos sellos para poder saber si lo pueden consumir o no, porque también tiene mucho que ver la cantidad de la sustancia que contienen esos suplementos. Porque hay ejemplo, vamos a hablar de los que sirven para bajar de peso, que contienen más de contenido de ciertas sustancias para que puedas reducir de peso, y son los que no están regulados. Una segunda pregunta sería, ¿qué tan necesario es el consumo o uso de esas sustancias si se tiene una alimentación balanceada? No es necesario. Si uno tiene una alimentación necesaria, el nutriólogo o la persona que te está apoyando con tu plan de alimentación ya debe cubrir con esas necesidades. Cuando sí, en mi caso me pasa, yo trabajo mucho con pacientes nefrópatas, hepatópatas, con cáncer, ahí sí, trato de darles suplementos para que puedan llevar la problemática, porque a veces tienen, tienen transfusiones, tienen quimios, radios, y eso deteriora más el sistema. La inflamación celular es muy consecuente. Gracias. ¿Otra pregunta? Sí. Voy a pasar primero con. Hola, muchas gracias. Hola. Bueno, una duda y no sé qué tanto podamos obtener, ¿no? Hay un instituto en España, que es el Instituto de las Emociones, que está a cargo del doctor Rojas y sus hijas Rojas Estapé. Estas personas se dedican mucho al estudio, son psicólogos y psiquiatras que se dedican mucho al estudio de las emociones. Actualmente hubo un congreso hace unas semanas acá en Mérida al respecto, o se tocaron estos temas. Y hablaban mucho, ellos sí, cierto, de la generación del cortisol, el cortisol que bueno, es bueno que se genere, pero cuando ya es en exceso es cuando empiezan a haber ciertas situaciones, sobre todo cuando cuando ya hay algo que, sobre todo hablaban mucho de la pornografía en jóvenes. Siempre andan buscando tener algo, ya no los llena y siguen buscando más cosas, etcétera, y el cortisol aumenta, entonces ya se vuelve algo adictivo para ellos y el cortisol ya entonces empieza a generar daños. Pero hablaban también de la serotonina, que es considerada como la hormona de la felicidad,
Incluso recomendaban ellos que cuando tú estás muy estresado o necesitas algún apoyo, con 20 segundos que tú abraces a una persona, liberas mucha serotonina y puedes disminuir esos niveles de cortisol. Esa es mi inquietud y mi duda. Sí, es correcto. La serotonina, la noradrenalina y la adrenalina son sustancias que nos van a ayudar para que los corticoides disminuyan. ¿Por qué? Porque contrarrestan prácticamente lo que te va a llevar a hacer todo lo que son los adrenérgicos. Y en situaciones de estrés, a todo el mundo le pasa. O sea, yo trabajo con niños de la selección de Yucatán, que son niños que les piden un peso y se empiezan a estresar, a decir, no bajo, no bajo, no bajo, y ellos mismos son los que se boicotean las dietas, vamos a llamarlo así. ¿Qué es lo que hago? Les digo, ¿sabes qué? Haz un check meal, anda, en ese momento tienes 2 horas, come lo que quieras. Se van a comer su hamburguesa, su sushi. La felicidad, el hecho de la saciedad, decir, comí una hamburguesa, hace que el niño vuelva al plan de alimentación, se regule y pueda llegar a su competencia 2, 3 semanas. Eso se puede hacer. La causa es la felicidad. Hola, muy interesante tu plática. Nada más un comentario. Me llamó la atención de la parte de los probióticos como suplementos. ¿Qué tanto es importante mejor en lugar de consumir estos probióticos como suplementos, pues adquirir en nuestra dieta alimentos fermentados? Que eso se sabe que es un alimento funcional y ayuda a toda la parte de digestión, inclusive a la parte inmunológica. ¿Quieres comentar de eso? Sí, claro que sí. De hecho, una de las primeras opciones es el consumo del kéfir, de algunos yogurts que ya contienen lactobacilos, antes de pasar a consumir un suplemento envasado. O sea, yo siempre lo he dicho, si tú vas a consumir un tipo de queso, yogur, un lácteo que te va a ayudar, es mucho mejor, sería una primera opción. Esto únicamente sería tu última alternativa si tienes situaciones de estrés muy fuertes. Pues como no estamos en ese entorno donde se realizan ese tipo de alimentos, la verdad yo no se los he recetado nunca a mis pacientes, pero sería una buena alternativa. Sí, o sea, no había pensado en eso. Bueno, pues muchas gracias por tu presentación, doctora Mariel. Por favor, un aplauso para su presentación. Muchas gracias. Y bueno, pues sin duda es un tema que da para mucho. Pueden contactarse con el cuerpo académico si hay más dudas. Y pues muchas gracias a todos. Y creo que esto Muchas gracias. por la sesión. Un aviso. Gracias. Pues muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, nada más es aviso para los que asistieron a al menos tres sesiones, se les va a hacer su constancia de participación y la deben de recibir en los próximos días. Los ponentes pues la reciben inmediatamente después de la sesión. Lo mismo con moderadores y coordinadores, pues si termina el semestre y no han recibido su constancia, que me echen un grito, pero la deben de recibir. Pues a los que han estado siendo su opinión es muy valiosa para seguir pues, evolucionando o adaptando este seminario, este espacio, para que sea interesante para la comunidad. Nosotros seguimos teniendo una audiencia pues más o menos estable en este número de personas y quisiéramos incrementarlo. Sube y baja dependiendo de los temas y los días también. Pero bueno, les vamos a mandar como cada semestre una encuesta en donde pues, les pediríamos vaciar sus opiniones y propuestas de qué hacer para que sea pues, más útil, más interesante, siempre con el objetivo de retroalimentarnos, de fomentar colaboración y de conocer lo que se hace en la facultad. Entonces, pues muchísimas gracias y pues éxito en el fin del semestre.